En 1974, el Mundial no solo enfrentó a selecciones. En Hamburgo, dos países con el mismo idioma, la misma historia e incluso la misma bandera unos años atrás, entraron al campo creyendo representar dos mundos completamente distintos. En este camino al Mundial, nos adentramos al Grupo E y hablamos de la 4 veces campeona del mundo, Alemania. En ese Mundial del 74, de un lado estaba la Alemania federal, rica, poderosa, convencida de ser superior. Por el otro lado, la Alemania democrática, vigilada, controlada, convertida en un símbolo político por la Unión Soviética. Aquella noche, el fútbol dejó de ser fútbol. Policías armados rodeaban hoteles, agentes de inteligencia vigilaban jugadores, y millones de personas observaban el partido como si pudiera decidir qué sistema merecía dominar Europa. Porque durante 90 minutos no jugarían solo futbolistas, jugarían dos ideologías, dos mundos completamente distintos, hermanos contra hermanos. Y cuando el árbitro señaló el final, el silencio en Alemania fue mucho más grande que el resultado, porque aquella noche ni los vencedores ni los derrotados volverían a ser los mismos. Esto es Tribuna Fantasma. Antes de continuar con el video, suscríbete al canal de Tribuna Fantasma, porque una vez que conoces el lado oscuro del fútbol, ya no ves los partidos igual. Después de la Segunda Guerra Mundial, Alemania dejó de existir como un solo país. El territorio quedó dividido en dos. Al oeste, nació Alemania Federal, un país capitalista apoyado por Estados Unidos y convertido rápidamente en una de las economías más poderosas de Europa. Mientras tanto, al otro lado del muro, apareció la Alemania Democrática, en el este, un estado socialista bajo la influencia directa de la Unión Soviética, vigilado, militarizado y controlado por uno de los sistemas de inteligencia más temidos del planeta, la Stasi. Aunque compartían idioma, historia e incluso familias separadas por la frontera, ambos gobiernos pasaron años convenciendo a su población de que el otro lado era el enemigo, y en plena Guerra Fría, el fútbol se convirtió en una nueva forma de demostrar poder. Ganar ya no significaba solo ser mejor en el deporte, significaba demostrar que el sistema político formaba hombres más fuertes, más disciplinados y más preparados para dominar el futuro. Por eso, cuando el sorteo del Mundial de 1974 emparejó al oeste y al este en el mismo grupo, el pánico político explotó inmediatamente. Apenas 2 años antes, el atentado terrorista de Múnich 72 había dejado al país completamente traumatizado, y las autoridades occidentales estaban convencidas de que aquel partido podía convertirse en el objetivo perfecto para un nuevo ataque. Pero mientras el oeste temía un atentado, el este temía algo completamente distinto: que sus propios jugadores escaparan al otro lado. La delegación comunista viajó al Mundial prácticamente como una misión de Estado. Los futbolistas no podían caminar solos, no podían hablar libremente con la prensa occidental, y gran parte de los propios aficionados que acompañaron al equipo habían sido cuidadosamente seleccionados por el propio régimen. No viajaban únicamente como futbolistas, viajaban como representantes políticos de todo un sistema. Y mientras el mundo esperaba un simple partido de fútbol, ambos gobiernos comenzaron a prepararse para algo mucho más grande. A medida que se acercaba el partido, la tensión comenzó a crecer lejos del estadio, porque aunque el oeste era uno de los grandes favoritos para ganar el Mundial, dentro de la concentración el ambiente estaba lejos de ser perfecto. Los futbolistas occidentales estaban enfrentados con su propia federación, exigían mejores primas económicas, más dinero, más control, y durante varios días incluso amenazaron con abandonar la concentración si sus condiciones no eran aceptadas. La prensa alemana comenzó a atacarlos sin piedad. Para muchos aficionados, aquellas estrellas representaban el lado más arrogante y superficial del capitalismo occidental. Pero al otro lado, la situación tampoco era normal. La concentración del este parecía más una instalación militar que un hotel de fútbol. Policías armados rodeaban el edificio día y noche. Los jugadores apenas podían salir solos.
y cualquier conversación con periodistas occidentales era vigilada cuidadosamente por miembros de la delegación comunista. El gobierno socialista tenía una obsesión constante: evitar que alguno de sus futbolistas desertara hacia el oeste, porque en plena Guerra Fría, perder un jugador no solo era un problema deportivo, era también una derrota ideológica. Y entonces ocurrió algo que terminó alimentando todavía más la paranoia del equipo oriental. Durante las noches previas al partido, las calderas del hotel dejaron de funcionar misteriosamente. Los futbolistas del este tuvieron que ducharse con agua helada mientras el problema tardaba días en solucionarse. La delegación comunista denunció el incidente ante la FIFA. Estaban convencidos de que aquello era un sabotaje psicológico organizado para debilitarlos físicamente antes del encuentro. Nunca pudo demostrarse, pero dentro del vestuario oriental, la rabia comenzó a crecer rápidamente. Mientras tanto, los medios occidentales seguían tratando al este como un simple equipo menor, un rival disciplinado pero inferior, y cuanto más escuchaban aquellas críticas, más motivados parecían estar los jugadores orientales. Pero incluso dentro del oeste, no todos pensaban igual. Paul Breitner, una de las grandes estrellas de Alemania Federal, simpatizaba públicamente con ideas maoístas y movimientos de izquierda. En un mundial donde ambos gobiernos intentaban convertir el fútbol en propaganda, hasta las propias ideologías comenzaban a mezclarse dentro del campo. Y mientras el mundo esperaba una victoria sencilla del oeste, el partido comenzaba a convertirse en algo mucho más peligroso. Una batalla emocional, política y completamente impredecible. El 22 de junio de 1974, Hamburgo dejó de sentirse como una ciudad alemana y comenzó a parecer territorio neutral en plena Guerra Fría. Más de 70,000 personas llenaban el Volkspark Station, mientras policías armados vigilaban cada acceso del recinto. Porque aquella noche no solo estaba en juego un partido de fútbol. El mundo entero observaba qué ocurría cuando el este y el oeste se veían las caras sobre el mismo césped. El ambiente antes del inicio era completamente frío, tenso, incómodo. Durante los actos protocolarios, Franz Beckenbauer y Ben Branch apenas se miraron a los ojos. No hubo sonrisas, no hubo cercanía. Solo dos capitanes intentando soportar el peso político que sus propios gobiernos habían colocado sobre sus hombros. Cuando el balón empezó a rodar, el oeste hizo exactamente lo que todos esperaban: controlar el partido, tener la posesión, jugar con tranquilidad, como si la victoria fuera simplemente cuestión de tiempo. Al otro lado, el este resistía, sin brillo, sin espectáculo, pero con una disciplina casi militar, esperando, aguantando, como si cada minuto sin recibir gol fuera una pequeña victoria política. Y mientras avanzaban los minutos, algo empezó a cambiar en el terreno de juego. La confianza occidental comenzó a transformarse en ansiedad, porque el marcador seguía inmóvil y el equipo que todos consideraban inferior seguía vivo. Y ni siquiera el descanso logró calmar el ambiente. Durante el entretiempo, dos personas consiguieron invadir el terreno de juego llevando una bandera de Alemania Democrática envuelta en llamas. El incidente fue controlado rápidamente por la policía, pero dentro del estadio, la tensión ya era casi imposible de ocultar. Porque mientras millones de personas intentaban convencerse de que aquello seguía siendo fútbol, el partido comenzaba a parecer cada vez más una batalla política en directo. Entonces, ocurrió la jugada que terminaría marcando aquella noche para siempre. Minuto 77. El portero oriental despeja el balón en largo. Jürgen Spauza superó dos defensas occidentales, quedó mano a mano frente a Sepp Maier y definió con un disparo fuerte a primer palo del arquero. Gol para el este. Durante unos segundos, Hamburgo quedó completamente en silencio. La Alemania Federal, la gran favorita, acababa de quedar por detrás en el marcador frente al este. Y mientras los jugadores orientales celebraban, en las gradas comenzaba a sentirse algo mucho más incómodo que la sorpresa. La sensación de que aquella derrota
podía significar mucho más que un partido. Cuando el árbitro señaló el final, el marcador no solo confirmó una derrota inesperada, confirmó la peor pesadilla posible para Alemania Federal. El equipo favorito del Mundial acababa de perder frente al rival que llevaba años siendo tratado como la versión inferior de Alemania, y mientras el Este celebraba una victoria histórica, el vestuario occidental comenzó a derrumbarse por dentro. Aquella misma noche, la concentración de Alemania Federal dejó de parecer un campamento de fútbol. Algunos jugadores comenzaron a beber para intentar olvidar la humillación. Aparecieron discusiones, reproches, gritos, y durante horas, el ambiente dentro del equipo se volvió completamente insostenible. Franz Beckenbauer terminó asumiendo el control del grupo casi por encima del propio entrenador, Helmut Schön. Mientras tanto, la prensa occidental hablaba de vergüenza nacional, porque para millones de personas no habían perdido solamente contra un equipo de fútbol, habían perdido contra el sistema que llevaban décadas criticando. Al otro lado, la victoria fue utilizada inmediatamente como propaganda. Los medios de Alemania Democrática presentaron el resultado como una prueba de la superioridad socialista frente al capitalismo occidental. El gol de Jürgen Sparwasser apareció en periódicos, carteles y programas de televisión por todo el bloque comunista. Pero lejos de las cámaras, ocurrió algo que casi nadie debía ver. Oficialmente, los jugadores orientales tenían prohibido intercambiar camisetas con los futbolistas occidentales. El régimen no quería símbolos de fraternidad con el enemigo. Y aún así, en secreto, Jürgen Sparwasser y Paul Breitner intercambiaron sus camisetas dentro del túnel del estadio, lejos de la prensa, lejos de la política y lejos de toda la propaganda que había rodeado el partido durante semanas. Porque después de 90 minutos de tensión ideológica, los jugadores de lados opuestos parecían haber entendido algo que sus propios gobiernos jamás aceptarían, que sobre el césped seguían siendo simplemente futbolistas. La derrota frente al Este, aunque golpeó profundamente a Alemania Federal, terminó despertando el equipo dentro del Mundial. Al finalizar segundos de grupo, el Oeste evitó enfrentarse inmediatamente a algunas de las selecciones más peligrosas del torneo. Brasil, Argentina, rivales que terminaron quedando al otro lado del cuadro. Y mientras el Este celebraba la victoria más importante de toda su historia futbolística, Alemania Federal comenzaba a reconstruirse lentamente después del golpe. El vestuario occidental entendió que el talento por sí solo no bastaba, y partido tras partido, el equipo empezó a transformarse, hasta terminar levantando la Copa del Mundo frente a la Holanda de Johan Cruyff. La gran potencia occidental había terminado conquistando el Mundial. Pero para Jürgen Sparwasser de Alemania Democrática, aquel gol nunca fue solamente un momento deportivo. Con el paso de los años, el hombre que había derrotado al Oeste terminó convirtiéndose en una figura incómoda dentro de su propio país. La Stasi comenzó a vigilarlo constantemente. El gobierno temía que el héroe nacional aprovechaba cualquier oportunidad para escapar hacia Alemania Federal, y poco a poco, la presión política empezó a desgastar su vida lejos del fútbol. El mismo sistema que lo había convertido en símbolo nacional, también terminó controlando cada uno de sus movimientos, hasta que en 1988, 14 años después de aquel partido, Sparwasser aprovechó un viaje al oeste para desertar definitivamente de Alemania Democrática. El hombre que había marcado el gol más importante de la historia del fútbol oriental, terminó huyendo del mismo país que había celebrado su victoria como un triunfo ideológico. Y apenas un año después, el muro de Berlín cayó. Alemania volvió a convertirse en un solo país, y toda aquella guerra ideológica que durante décadas había dividido incluso al fútbol, comenzó lentamente a desaparecer. Con el paso del tiempo, aquel partido dejó de recordarse únicamente como una batalla entre el Este y el Oeste, porque detrás de toda la propaganda, los discursos políticos y la tensión de la Guerra Fría, seguían existiendo 22 futbolistas cargando exactamente la misma presión sobre sus hombros. Hombres que habían crecido separados por un muro,
pero que durante 90 minutos compartieron el mismo miedo, el mismo cansancio y el mismo sueño que habían tenido desde niños. Durante años, ambos gobiernos intentaron utilizar aquel encuentro para demostrar que el sistema era superior, pero el fútbol jamás entendió de ideologías, porque cuando el árbitro señaló el final, no había capitalismo ni comunismo sobre el césped, solo futbolistas intentando cumplir el sueño de levantar una Copa del Mundo. ¿Crees que aquel partido realmente demostró que el sistema era superior? ¿O al final, el fútbol siempre termina siendo más grande que la política? Déjanos tus comentarios, síguenos en todas nuestras redes sociales y recuerda, las tribunas alientan, pero también aterran.